La caracterización de dispositivos no es otra cosa más que obtener las curvas que caracterizan a esos dispositivos. Es decir, si analizamos un transistor, nos vamos a encontrar que el transistor tiene diferentes curvas con corrientes de colector, voltajes de colector emisor, y conforme me voy moviendo en este voltaje de colector emisor, voy obteniendo cierta corriente. Sin embargo, existe otro parámetro, que en este caso son las corrientes de las bases. Y en este caso la corriente de la base nos va a proporcionar diferentes curvas. Entonces, en este caso necesitaríamos en el transistor, en ese dispositivo, necesitaría yo estar verificando el voltaje que existe entre el colector y el emisor. Necesitaría yo verificar la corriente que está pasando por el colector y la corriente que está pasando por la base. Estos tres parámetros me estarían dando las curvas precisamente que representa el funcionamiento de este transistor. Si quisiéramos sacar la curva característica de un diodo, entonces sabemos que el diodo, en este caso el rectificador, tiene un umbral de 0.7 volts. Por consiguiente, para que yo pueda obtener la curva característica de este diodo, necesitaría empezar a partir del voltaje 0, empezar a subir hasta que llegara yo al punto 0.7 volts y obviamente tendría yo la corriente precisamente de ese diodo. Entonces, si nos damos cuenta, esto es a final de cuentas la caracterización de dispositivos, el obtener sus curvas de funcionamiento. Y pueden existir más caracterizaciones, es decir, podemos encontrar diferentes voltajes de colector emisor dependiendo de temperatura, dependiendo de presión, y para eso son importantes precisamente las hojas de especificaciones. Las hojas de especificaciones, también conocidas como datasheet. ¿Okay? Esas hojas especificaciones precisamente lo que nos presentan es estas curvas, estas caracterizaciones de los dispositivos. En una de las actividades, pues obviamente también podemos caracterizar lo que son dispositivos sensores, sobre todo para nuestra materia precisamente de instrumentación. Y uno de los ejemplos en los que podríamos encontrar de estos sensores, y el más básico, serían las fotorresistencias. En donde las fotorresistencias, sus parámetros son muy sencillos, porque una fotorresistencia va a variar, en este caso, su resistencia con respecto de la iluminación o de la luz. Entonces, en estos momentos, si yo pudiera variar la iluminación, podría yo encontrar la variación de la resistencia que me está entregando. Y para ello, pues obviamente, tendría yo que encontrar cuál es el ambiente necesario, los parámetros, que ya los mencionábamos, instrumentos que necesitaría, y en base a ello podríamos obtener precisamente esas características. Y algo importante, si te das cuenta, aquí lo que se hace es una tabulación. Es decir, saber cómo presentar estas gráficas dependiendo de pues obviamente de las reglas. Y en el caso de las fotorresistencias te vas a dar cuenta que existe la lineal, pero también es muy usada la logarítmica. Si trazamos esta tabla linealmente, nos va a dar a lo mejor curvaturas, pero si la trazamos por medio de logaritmos, nos puede dar líneas rectas. Entonces, en este caso, lineal, y en este caso, logarítmicas. Y esto es precisamente lo que se hace en las caracterizaciones.
Cada dispositivo pues va a tener diferentes propiedades, diferentes parámetros, los cuales a su vez cuando los vas midiendo, pues obviamente encuentras precisamente este funcionamiento. Cuando son dispositivos nuevos se tienen que hacer estas caracterizaciones. Sin embargo, es interesante, es importante saber de dónde vienen las curvaturas o las curvas que nos encontramos en las hojas de especificaciones. Por lo regular, cuando estamos en instrumentación, en automatización, lo que hacemos ya es comprar el dispositivo o plantear la investigación de esas hojas de especificaciones para saber cuál es el dispositivo adecuado e idóneo para utilizar. ¿De acuerdo?